Buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto que estén aquí en este espacio que marca el cierre del seminario Mitos, Desafíos y Experiencias de hacer una tesis en ciencias. Es una actividad impulsada por el proyecto CECITE y el Laboratorio de la Biodiversidad y Cambio Climático de la FES Iztacala. Durante los últimos meses tuvimos la oportunidad de escuchar a egresados y egresadas de distintas áreas de las ciencias biológicas aquí en la Facultad de Iztacala, en el cual nos compartieron sus vivencias, dudas, aprendizajes y retos al realizar un trabajo de tesis. Hoy nos reunimos para reflexionar colectivamente sobre esos mitos, sobre el proceso real detrás de una tesis y sobre todo para mostrar desde la experiencia humana que este camino puede no solo ser posible, sino profundamente formativo y enriquecedor tanto en lo académico como en lo profesional y en lo personal. Sin duda es sumamente importante abordar y discutir preguntas claves como qué significa para cada uno de nosotros hacer una tesis, de dónde vienen nuestras expectativas, miedos o suposiciones, y qué podemos aprender de quienes ya recorrieron este camino. Por lo tanto, este foro buscó justamente eso, desmitificar, humanizar y acompañar durante este proceso. Entonces, pues aquí tenemos algunos de los estudiantes de las tesistas que a lo largo de este seminario nos compartieron y que estuvieron también presentes aquí en la actividad. Entonces, nos acompaña Ana Viviana, Mariana y ahí Daniel. Entonces, pues vamos a hacer una dinámica que es más como un foro de discusión, en el cual los panelistas, quienes recientemente han concluido su tesis y están por concluir o están en el proceso en temas diferentes, que van desde la biodiversidad y cambio climático hasta la biogeografía. Y entonces la dinámica va a consistir en 3 rondas, cada una guiada por una pregunta detonadora. Cada ronda durará 20 minutos y cada ponente tendrá 3 minutos para compartir su experiencia respecto al tema y ronda. Y si algún participante desea agregar un comentario al final de las respuestas, pues se les dará también tiempo, ¿no? Entonces, al finalizar las 3 rondas, vamos a abrir 10 minutos al público que está aquí presente, ¿no? Si quiere que discutamos algún tema o alguna pregunta, duda que haya quedado después del foro. Y pero lo más importante es que recordemos que esta discusión está para generar una conversación cercana, reflexiva y honesta sobre el proceso de qué es hacer una tesis, ¿sí? Entonces, nuestra primera ronda, si alguien me ayuda con el tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestra primera ronda le titulamos Antes de empezar, ¿no? Expectativas, mitos y realidades. Entonces, muchos estudiantes comienzan su tesis con ideas preconcebidas, con miedos o mitos que debe ser un trabajo enorme, que es solo para las personas que a lo mejor son las más ñoñas, ¿no? Los más matados, que deben tener aportaciones científicas relevantes, ¿no? O que será un proceso lleno de estrés y poco disfrutable. Entonces, nuestra pregunta detonadora va a ser, o es, ¿cuál fue el mito o idea equivocada más fuerte que tenían sobre hacer una tesis antes de iniciar y cómo cambió esa percepción conforme avanzaste o avanzaron en el proceso? No sé quién quiera comenzar. Ana. Bueno, hola, buenas tardes. Respondiendo, creo que la pregunta principalmente fue que siempre la tesis tiene que ser un mito como, bueno, un evento muy intenso, muy, ¿cómo decirlo? Muy revelador ante la ciencia. Y realmente a lo largo del tiempo que he ido haciéndola, me he dado cuenta que sí, pero siento que también es una cuestión que te ayuda a aplicar todo lo que aprendiste en la carrera. Esa parte de la metodología de la investigación, esa parte de, pues sí, entender qué estás haciendo, hacer un proyecto, consumarlo. Siento que es lo más relevante de todo y siento que ese mito fue el más fuerte, el enfrentar que, pues, mi tesis realmente no necesariamente va a cambiar el mundo. Siento que eso es lo más, como así. No sé si alguien quiere seguir. Bueno, hola. Con respecto a mi experiencia ya de la tesis de licenciatura, voy a hablar porque esa ya la terminé, ya la presenté y todo. Creo que yo antes de empezar me daba muchísimo miedo hacer tesis. O sea, de verdad yo lo evité hasta donde pude, hasta donde
más, ¿no? Busqué diplomados, busqué como extensión de créditos, porque me daba miedo hacer la tesis, ¿no? Y creo que el mito más grande que yo tenía arraigado era el examen profesional, o sea, como que inevitablemente la tesis te lleva a un examen profesional, ¿no? O sea, como que a lo mejor en diplomados, en algunos te piden un proyecto final que tienes que presentar, pero siento, o sea, en mi cabeza no era lo mismo, ¿no? Como que sentía que en el examen profesional iba a ser como así, me iban a masacrar ahí en el examen, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya cuando llegó ese punto, obviamente recorrí un gran camino de prepararme y de, pues obviamente meterme en el trabajo, de desarrollar la hipótesis, las preguntas, los objetivos, etcétera. Y ya cuando llegó el momento del examen, pues creo que fue como súper, o sea, más como de disfrutarlo, como decir, ya este es el punto final del proceso de la tesis, ¿no? O sea, ya es más como un solo disfrutarlo. Y creo que sí, eso fue como el mito más grande, que en los exámenes profesionales o ya en ese momento de presentar tu trabajo, pues te lo vas a pasar súper mal, porque, bueno, yo no me lo pasé mal, de hecho, creo que lo disfruté, y bueno, si todavía me queda tiempo, otro de los mitos que también tenía como muy presentes era que tenía que hacer un trabajo súper extenso, como de 100 páginas, ¿no? O sea, 120, 200. Pero pues no, realmente mi tesis de licenciatura, que es la que ya terminé, creo que fue como de 60 y tantas páginas. Entonces, ahí también te das cuenta que no es cuánto escribas, sino cómo lo escribes, ¿no? O sea, que es mejor de escribir poco y escribirlo bien a tratar de dar un choro súper gigante y dar como contexto de más, etcétera. Entonces creo que esos son los dos mitos que yo tenía antes de iniciar mi tesis. Pues sí. Buenas tardes. Yo creo que el mito que a mí más me apabullaba en su momento era el hecho de tener que hacer el documento completamente solo, ¿no? Porque, bueno, existen muchos memes, muchas bromas al respecto en las redes que dice yo haciendo mi tesis y mi asesor por otro lado, ¿no? Sin ponerme atención, o sea, dejándome a mi suerte. Y pues conforme entras a este mundo ya más académico, más profundo, que hay gente no solo de pregrado, sino posgrado, pues creo que es cuando entiendes justo como que esta dinámica de cómo va cambiando los roles de cada uno en la tesis, ¿no? O sea, justo en licenciatura, bueno, a lo mejor sí es un poco más el asesor el que va llevando las riendas e inclusive la idea, ¿no? Porque esa es otra. Normalmente uno piensa que a veces uno tiene que llevar toda su idea y pues muchas veces en licenciatura pues ya hay como ideas preconcebidas, que a lo mejor, oiga, yo quiero trabajar con otro bicho o quiero ir a otra zona, bueno, podrían hacerse ajustes, pero justo como que la de licenciatura es muy formativa para ir pasando, ir cambiando los roles, ¿no? Ya maestría, doctorado, bueno, ya es más el alumno el que toma las riendas y el que va llevando ahí sí la investigación. Pero, bueno, al menos desde mi perspectiva de licenciatura era ese mi miedo, ¿no? De que iba a estar abandonado. Y digo, uno hace sus, al menos en la formación del biólogo de la FES Iztacala en el plan de estudio, pues tiene sus materias de LIC y que te ayudan como eso a desarrollar esa capacidad de investigación, pero pues siempre con, además de que es en equipo, ¿no? O sea, nunca lo haces tú solo, es en equipo de que, bueno, pues ya dejo que mi compañero haga un poquito más, hoy le echo la hueva. Sí, pero este ya es tu hijo, ¿no? O sea, tú lo hiciste de punta a cola. O sea, todo lo que, si se desarrolló bien o no, pues ya sabes que es completamente tu responsabilidad. Y pues yo creo eso, que no, una, no te van a abandonar. Bueno, a mí no me abandonaron. ¿No? En campo a lo mejor sí, pero pues es eso, que al menos en el pregrado o en la licenciatura, pues vas a estar muy acompañado de tu asesor y pues no debes de llevar tú toda la idea. A veces ya están preconcebidas y también retomando eso, pues no vas a cambiar al mundo en una tesis de licenciatura. Es muy formativo esto. A lo mejor en posgrado tampoco, pero pues ya va cambiando la exigencia. ¿Alguien gustaría agregar algo más? Compartirnos algo más. No, bueno, creo que comparto un poco con Daniel esta parte de, justo con otros compañeros también yo veía que de repente se quejaban mucho de que tenían que pasar este proceso solos, ¿no? Entonces, creo que ese también era uno de los mitos que yo tenía muy presente, que o mi tutor no me iba a hacer caso, o pues sí, o sea, como que no podía pedir ayuda, más bien, ajá, como que era algo que yo solita iba a tener que resolver todas las cosas, yo solita iba a tener que hacer todo el escrito, y pues realmente no, o sea, tanto en la de licenciatura como ahorita en la de maestría, pues he tenido mucho apoyo de mi tutor, pero también de mis compañeros, ¿no? Como decir, oye, la neta no le entiendo a esto, o cómo ves tú esto, o sea, también de compartir estas ideas, siento que, pues sí, eso es un mito que nos tenemos que quitar un poco. Ya. Justo creo que mencionaste algo muy importante, que aparte, bueno, retomando la parte de el hacerlo solo, siento que es muy importante tener el círculo de apoyo. O sea, siento que en su momento, en el proceso, Tania lo ha visto un poco más de cerca, pero sí es muy fácil de repente creer que no necesitas ayuda y que todo lo tienes que resolver por tu cuenta.
y es muy fácil aislarte en el proceso. Y eso es feo. No lo hagan. Verdaderamente no lo hagan. Y justo busquen ayuda. Realmente, pues, muchas veces hasta el preguntarle a ChatGPT de tu tema, créeme que va a cambiar las cosas y va a cambiar mucho la perspectiva, pero sobre todo que no te tienes que quedar con la idea de que, bueno, ya es muy grande, ya, con eso ya, así nos quedamos. Pues no, o sea, tampoco. Sí, pues ya. Bueno, pues no cabe duda que el desarrollo de la tesis no inicia en el laboratorio ni frente a la computadora, sino está iniciando desde antes, como escuchamos sus comentarios, en lo que imaginamos, ¿no? La imaginación o nuestra cabeza a veces nos puede traicionar bastante en lo que tenemos o en lo que muchas veces asumimos y no es cierto, ¿no? Reconocer estos mitos y desmontarlos permite abrir el camino hacia una experiencia más consciente y menos intimidante como con lo que terminaste tú, Ana, ¿no? Lo que nos acabas de decir. Bueno, nuestra segunda ronda de esta discusión es durante la tesis, ¿no? Esto fue el antes, ahora vamos el durante. Retos, aprendizajes y acompañamiento, ¿no? Entonces, pues en realidad hacer una tesis enfrenta retos reales, ahora son técnicos, emocionales, académicos e incluso hasta logísticos, ¿no? A lo mejor nos comparten su experiencia en campo, ¿verdad? Desde aprender nuevas herramientas, ¿no? Enfrentar la frustración de un análisis que no nos sale, que puede ser por semanas, hasta convivir con las dudas sobre si estás haciendo algo bien. Eso me ha sucedido escucharlos, ¿no? Esta ronda pues, busca visualizar estos retos y estos aprendizajes que acompañan. Entonces, nuestra pregunta detonadora es, ¿cuál fue lo más desafiante de su proyecto, ya sea académico, técnico o hasta personal? ¿Y qué aprendiste de ese reto que consideras indispensable que otros estudiantes sepan antes de iniciar su tesis? ¿Quién quiere empezar? Bueno, creo que en mi caso, con mi primera experiencia, el reto más grande era que yo no estaba aquí en el laboratorio, ¿no? O sea, en ese entonces yo trabajaba y estaba haciendo la tesis, ¿no? Entonces no podía estar presente pues sí, con mis compañeros, con mi tutor, y fue un proceso a distancia que pues sí era un poquito complicado porque yo salía a trabajar a las 6, ¿no? Entonces era como cuadrar reuniones con el profe o que me grabara mis sesiones para yo poder hacer las cosas en mi casa después. O sea, había una duda, como que todo era muy, digamos, como no coincidíamos en los tiempos, ¿no? Entonces creo que eso fue uno de los desafíos más grandes de esa tesis. Y la otra, pues, que literalmente yo no estaba familiarizada con ninguno de los programas que yo usé. O sea, sí, había usado R como un par de veces, pero así de que nada más abrirlo, ¿no? O sea, nada, sí, súper súper leve. Y pues sí, creo que ese fue uno de los desafíos, el perderle el miedo a los programas, porque también pensar en utilizar sistemas de información geográfica, al menos en biología no te enseñan, es una optativa, ¿no? Entonces, para mí sí fue como muy impactante cuando me dijeron, no, pues sí, esto se usa así, vas a usar tal programa, lo descargas, hasta incluso descargar las bases de datos, ¿no? De GBIF, que ahorita podríamos pensar que es algo muy sencillo, para mí era algo totalmente nuevo. Entonces, creo que esos fueron los principales retos, el poder tener estos tiempos y pues aprender a utilizar las herramientas, ¿no? Que al final fue una experiencia grata porque pues sí tuve mucho apoyo y también como justo decían, ahorita tenemos otras herramientas como chat o así que si las usamos bien son muy útiles, ¿no? Y con respecto a mi experiencia actual de la maestría, creo que el principal reto que he enfrentado pues ha sido el organizarme, porque justo como mencionó Corona hace un momento, ¿no? Cuando estás ya en una tesis de posgrado, pues muchas cosas dependen de ti, ¿no? O sea, como de cómo tú organizas tus tiempos, cómo tú, pues sí, ajustas tu esquema de trabajo, y eso para mí fue muy complicado porque justo venía de un esquema de estar en una oficina, donde tenía tiempos, etcétera, a pasar a un lugar donde yo tenía que organizar como que mis horas, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido como el que más me ha costado hasta el momento. Y bueno, sí, también temas de los insumos que utilice, cosas así, que ha sido un poquito complicado, pero pues ahí vamos. ¿Quién quiere? Pues el principal reto que yo he tenido es, bueno, nada más como recordatorio, yo estoy trabajando con una filogeografía y trabajo mucho en el laboratorio de sistemática, que es como la idea que tiene la sociedad en general de un laboratorio, ¿no? Con probetas, reactivos, hay una centrífuga y demás. Y a lo particularmente frustrante que puede llegar a ser trabajar con todo eso es como que tener que abstraer
al saber qué está ocurriendo en esa alicuota de 10 microlitros, ¿no? O sea, ahí está haciéndose toda una replicación del ADN, del gen que tú quieres, y es una receta. O sea, si lo queremos hacer una analogía, es seguir una receta en la cocina, pero aquí la diferencia es de que no sabes qué está pasando, no sabes si voy bien, o sea, porque son procedimientos largos de 2, 3 horas, en que mismas, no son 2, 3 horas muertas, bueno, depende cómo inviertas ese tiempo, pero en el que no sabes cómo estás yendo, ¿no? No sé si voy bien, no sé si sí está pegando lo que estoy haciendo, y es frustrante porque cuando no sale es como, ¿por qué? ¿No? O sea, yo seguí el manual al pie de la letra, estuve todo el tiempo estéril en cuanto a guantes, ¿no? La técnica como tal, al hacer las cosas, y pues yo creo que lo frustrante fue eso, ¿no? El hacer las cosas como dicta el manual y que no salga, ¿no? Ya después, pues es conocimiento que vas adquiriendo, que hay que modificarle aquí, que hay que cambiar una temperatura, pero bueno, o sea, ya son gajes del oficio. Y otra cosa igual es la parte logística, porque yo tenía la idea de que, bueno, voy a llegar y ya va a estar todo, ¿no? O sea, los insumos, los reactivos que voy a usar, mis muestras, pero ¿qué crees que no? Que hace falta una polimerasa o hace falta un colorante, o ya se acabó y va, bueno, entonces ahora ve con los proveedores, tráeme las facturas o lo que se necesite, los precios, pero eso pues ya te corresponde a ti, ¿no? Porque tú eres el que está en ese proyecto, el que sabe qué hace falta o qué no hace falta, qué conviene comprar o qué no conviene comprar. Y yo no, nunca me imaginé, ¿no? Que también me tendría que meter a ese mundo de andar pidiendo cotizaciones y demás. Eso a lo mejor no fue un reto, pero sí me cayó de peso en el sentido de que, ay, no sabía que también esto me correspondía a mí, pero pues más que nada a mí eso, o sea, lo frustrante de seguir el protocolo como lo dicta y, y campo, bueno, campo no, hay una broma por ahí, una difamación de que me espanté en campo, pero no me espanté mucho. No, bueno, fue muy integrativo ese proyecto también en el aspecto de que uno tuvo que ir a campo y no solo eso, también elegir el lugar al cual ir a campo, eso también fue un reto, porque, o sea, uno hace sus proyecciones de distribución y, oye, ¿qué crees? Con mis modelos sé que el bicho se distribuye aquí y justamente ahí no tengo muestras. O sea, el elegir eso también es un peso, porque, y si no caen, que no cayó, pero ya se gastó el dinero, ya fuiste, ya hiciste las cosas y no obtuviste, como que igual es, como con qué cara llego, ¿no? Hasta uno pensaba quedarse ahí en el pueblo a hacer una vida, antes que regresar sin lo que uno iba a buscar. Pero pues también estoy ya buscando otra a qué dedicarme. Pero yo creo que esas 3 cosas son las que más fueron un reto para mí. Uy, verdaderamente creo que mencionaron unos muy importantes, pero creo que también el síndrome del impostor es uno muy fuerte. O sea, bueno, voy a ir como por partes. Personalmente yo en la cuestión de la tesis, sí, la logística, justamente el organizarte, el decir, ay, bueno, no le entendí al programa, ¿sabes qué? Mejor lo hago mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana, ya pasaron 3 semanas, 4 semanas, un mes, y ya te atrasaste 2 meses, y dices, ay, y pues muchas veces eso tiene que ver con que a lo mejor no existe un cronograma de por medio. Em, también el ser, o sea, justo el hacerlo como consciente de también tú tener como el interés de acercarte a tu comité, siento que es algo muy importante, como de decir así como, no, pues me puede revisar o lo puede checar tantito nada más. O sea, yo sé cómo hacerlo, pero nada más dígame que sí voy bien. Pero también justamente el síndrome del impostor de, ay Dios, realmente creo que sí es como la idea de ser suficiente, de que todo el tiempo estás intentando como pues hacer las cosas lo suficientemente completo. Yo crecí mucho con la idea de que siempre tenías que hacer las cosas bien, o todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar completo. Y pues en la ciencia no todo está ni completo, ni es cierto, ni nada. Realmente tú lo creas y tú lo vas haciendo y justo tú lo das a parir, nace de ti. Y sí tiene mucho fundamento, pero sí es mucho que ver con cómo lo vas haciendo, cómo lo vas creando. Y bueno, en cuestión ya como de desafíos más de producto, como de cosas, fue mi computadora. Principalmente creo que ha sido lo que me ha mantenido como un poco a flote, pero cuando yo empecé mi tesis, la verdad es que mi computadora me jugó muy chueco. O sea, yo podía poner a correr un modelo de nicho y para recortar una capa se tardaba 20 horas. Y pues era mucho tiempo, o sea, para que se den cuenta, o sea, una capa se llega a tardar 30 segundos, 10 minutos ya, si es muy lenta la computadora. Y pues justo el no haberme acercado en su momento a pedir ayuda fue algo que me atrasó muchísimo en cuestiones de trabajo, en cuestiones de todo. Y el ser consciente que justo llegas a necesitar cosas que pues dices, ay, bueno, maybe tengo que cambiar el disco duro, maybe tengo que cambiar de computadora. Creo que esos son los desafíos como más fuertes, como el tener la voluntad de
de enfrentarte a ese inquilino que te está diciendo todo el tiempo, no eres suficiente, pero también sí eres suficiente porque tú lo estudiaste, porque tú lo estás haciendo. Y bueno, también la idea de, pues justo, la verdad hacer una carrera implica dinero, implica tiempo, implica un privilegio que no necesariamente siempre se tiene. Y pues justo el hacerlo, como que sí dices, ok, creo que lo tengo que aprovechar, la verdad. Y pues ya. ¿Alguien le gustaría agregar algún comentario? Bueno, a mí sí. Respecto a lo del tiempo que mencionabas, sí, siento, sí te comparto que es muy frustrante, pero igual a lo largo de todo esto aprendí una frase que siento que igual a veces nos hace falta escuchar, que estar ocupado no es lo mismo a ser productivo. A veces como que mal relacionamos esto, ¿no? De que tengo que estar siempre haciendo algo. Bueno, no. Si no vas a avanzar en nada, pues ¿para qué hacerlo, no? O no está mal, o sea, cuando esos ratos de ocio que como que uno se carcome, ¿no? Ay, no, hoy sí quiero descansar, pero estás acostado o lo que haciendo lo que sea y en el interior estás como, debería estar avanzando, debería estar haciendo otras cosas, no sé, seguir buscando. Y bueno, si no vas a avanzar realmente, un avance significativo, pues tal vez mejor ni hacerlo, ¿no? O sea, sí, estar ocupado no es lo mismo hacer productivo. Bueno, o sea, estoy de acuerdo con sus dos. Ay, aquí ya en debate. No, estoy de acuerdo con sus dos comentarios, pero también creo que es válido o es bueno considerar que no todos funcionamos igual, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor a ti te funciona tener estos momentos de súper productivos de sentarte una hora a escribir o hacer lo que sea, ¿no? Por ahí a lo mejor otro tipo de personas que les conviene más ir poquito por poquito, ¿no? De, hoy escribo un párrafo, o hoy voy a hacer esta figura, o como que, pues sí, ¿no? No tiene que ser, más bien no tienes que avanzar 300 páginas en una hora para sentirte que es suficiente, ¿no? Porque sí, justo creo que no solamente en el proceso de la tesis, sino en general en el proceso de formación académica, uno siempre se está comparando, uno siempre tiene ese síndrome del impostor, que al final, pues eres tú mismo autoexigiéndote cosas, ¿no? Entonces, creo que algo que también me ha ayudado mucho es ser más amable con las cosas que me digo y cómo me las digo, porque a lo mejor para nuestros tutores o quienes nos estén acompañando en el proceso, pues es suficiente lo que hacemos, ¿no? Y está bien hecho, pero uno es el que siempre se va a juzgar más, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno ser conscientes de desde dónde viene pues digamos, como esa inseguridad y trabajarla, ¿no? Para, pues sí, como que no, al final no nos termine jugando peor, porque justo hay varias experiencias de personas que yo conozco que por esta autoexigencia, pues a veces terminan como abandonando el proceso de la tesis o pues sí, de repente llega una etapa de burnout en la que dices, ya sabes que ya no puedo, o sea, simplemente ya no puedo. Y pues sí es importante considerar que no solo es esta cuestión académica, sino también personal, emocional, en la que tenemos que tener una red de apoyo. Ay, gracias. Ay, me la callo. Con esto terminamos esta ronda y pues no, lo desafiante no invalida la experiencia, por el contrario, la construcción de habilidades como la gestión del tiempo, que lo acaban de mencionar claramente, la paciencia yo creo que al proyecto y a nosotros mismos, ¿no? Para lograr la meta, la lectura crítica o el pensamiento científico, que es parte de la formación. Se da justo al enfrentar esos momentos de dificultad. La tesis no solo forma a profesionales, sino también pues, nos forma como personas. Y en esta última ronda, la hemos nombrado mirar hacia atrás el valor real de la tesis. Entonces, en esta última ronda queremos mirar con perspectiva qué les dejó la tesis, qué transformó, qué puerta abrió, qué cambió en lo personal y en lo profesional, ¿no? Entonces, si pudieran hablar con tu yo estudiante, ese que aún no sabía si hacer o no tesis, que dudaba de a lo mejor ser capaz, suficiente lo que ustedes acaban de ir mencionando, ¿qué consejo honesto le darían sobre el impacto real que tuvo la tesis en su formación profesional y personal a nuestra audiencia? ¿Y empiezo? Pues, ¿qué consejo le daría justo en retrospectiva a mi yo del pasado? Pues yo creo que no tengas miedo, ¿no? O sea, no, obviamente todo es perfectible, pero no tengas miedo a fracasar, ¿no? Ve, intenta, fracasa y lo más importante, ¿no? Aprende. Pues también yo creo que le recomendaría el averigua qué vas a hacer, ¿no? En un muy literal sentido, o sea, cómo vas a obtener tus resultados o cómo los vas a generar, porque pues muchas veces nos gusta una temática, ¿no? Un eje temático y los resultados. Ay, qué bonito, ya con esto sé qué áreas proteger o sé cómo se diversificó mi linaje o lo que uno quiera,
pero nunca nos preguntamos, o al menos yo, o pocas veces me pregunté cómo llegaron ahí, ¿no? También yo creo que eso es importante, el preguntarse qué es lo que uno va a hacer para obtener los resultados que pretendemos. Porque a lo mejor, pues, genuinamente no me gusta hacer eso, ¿no? No quisiera yo salir a campo, no quisiera matarme las pestañas viendo en un microscopio, ¿no? Por ejemplo, digo, hablando en otros grupos taxonómicos, ¿no? Que ya los famosos cuentapelos, ¿no? A lo mejor ahí si no, pues si no te agrada, nunca te agradó en la carrera, ¿para qué te vas a ir a meter a algo que se trata de hacer eso? ¿No? También es importante el conocer qué se hace, ¿no? Literalmente, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cuánto tiempo me va a tomar. Y pues nada, también yo creo que este ciclo de seminarios me gustó mucho justo porque yo sí considero la experiencia ajena un gran apoyo, ¿no? O sea, no hace falta que uno descubra su camino, que sí es parte de la vida, pero no está de más escuchar al otro, ¿no? Al de al lado. Oye, ¿tú cómo viviste esto? ¿O cómo lo piensas? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Tú qué harías en mi lugar? O sea, no está mal pedir ayuda y pues valerse de la experiencia de alguien más, de un tercero. Ay, bueno, la verdad es que ¿tienen tiempo? Realmente creo que el principal consejo es no lo dejes para el final, no lo dejes para después. Creo que fue lo que más me detuvo en su momento. Creo que sí fue como la dinámica más compleja que tuve a lo largo de hacer la tesis. Todavía no la acabo, pero ya casi. Em, y también no le tengas miedo a los trámites. No le tengas miedo a ver que son 14 trámites, no sé cuántos son, creo que son 13, 14, y mejor verlos haciendo poco a poco. Creo que ese es el principal consejo, el saber qué es lo que tienes que hacer, o sea, sí, en cuestiones de tesis, en cuestiones de protocolo, en cuestiones de proyecto, pero justo es sentarte en la mesa y ver, a ver, ¿qué necesito para titularme? ¿Qué necesito? No solo es el completar los créditos, no solo es pues justo, tomarme las fotos para el título. No solo es eso, son muchas cosas. Y justo quitarte el miedo de hacerlo, el quitarte el miedo de, uy, pues sí, o sea, de terminar la carrera. Creo que ese y yo ya voy a llorar. Es un duelo muy fuerte. Realmente sí es un duelo que si muchos plantean como la idea de hacer un posgrado o algo por el estilo, muchas veces como que dices, bueno, todavía voy a continuar. Y ese es el plan, claramente. Pero pues son muchos años estudiando. La verdad es que eso es mucho tiempo y es no diría que el primer cierre grande, pero sí. O sea, es el que te dicen, bueno, tienes que terminar la carrera, tienes que terminar un título. Y creo que justo ese es como el consejo. No le tengas miedo a crecer. No le tengas miedo pues sí, avanzar. Es parte de crecer, Timmy. Tal cual. Entonces, pues justo creo que ese es el consejo más fuerte que me doy y que le doy a la Vivi del pasado. Pues justo es parte de crecer y es parte de avanzar y es parte de lograr las metas que uno se propone. Realmente creo que eso es lo más fuerte, el quedarte a un paso de hacerlo. Es lo más fácil. Es decir, bueno, ya casi lo acabo. Bueno, ya casi lo pude lograr. Ya casi lo tuve. Y pues es muy fuerte y darte cuenta que pues justo muchas veces no terminas acabando muchas cosas por ese tipo de decisiones. Entonces, pues justo ser consciente como de que una tesis no solo cambia, pues sí, la parte académica, que justo no es solo un título, no solo un escrito, sino justo es una catarsis personal, es una catarsis que implica mucho cambio, mucho crecimiento y pues sí, creo que algo así. Y bueno, yo en mi caso, ¿qué es lo que me diría? Creo que lo primero que me diría es como, más bien, escúchate a ti misma, porque no se los había contado, pero yo antes de entrar al laboratorio a hacer mi tesis, estaba en otro lugar, ¿no? En otro laboratorio haciendo algo totalmente diferente, que bueno, estuve ahí en Milic, y de ahí pude haberme titulado, o sea, porque se sacó un artículo, pero por ejemplo, en ese artículo yo no, o sea, participé como en la discusión, pero yo no escribí nada más, o sea, era como que nada más en la discusión, ¿no? Y pues yo pude haber metido a hacer mi examen y salir de ese pendiente, pero fue como no me siento conforme con hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, pero a mí me daba mucho miedo también el decir, chale, es empezar desde cero. Porque en este laboratorio donde estaba con mis amigos, ¿no? Era como, si no sé hacer algo, pues tengo aquí a mi compa y él me ayuda, ¿no? Pero fue como mucho de, pues, tienes que, o sea, no vas a tener a tus amigos siempre, ¿no? O sea, así, de que te acompañen a hacer todo, ¿no? Entonces fue como busca algo que sí te llene, que sí te guste, que sí
sientas que es para ti, ¿no? Porque el otro no me gustaba, bueno, sí, no me gustaba, la verdad. Entonces creo que esa sería la primera cosa que me diría como, escúchate y haz lo que sí quieres hacer, ¿no? Y pues, ¿qué otra cosa me diría? Que es válido pedir ayuda, o sea, que es válido preguntar, externar tus dudas, externar tus preocupaciones también, porque muchas veces a lo mejor a ella le preocupaba lo de su compu, ¿no? Pero nunca le dijo a nadie y había otras opciones, ¿no? Entonces creo que esa sería como otra cuestión de externa, lo que en este momento te está a lo mejor frenando para terminar este proceso, porque sí es importante, o sea, quieran o no, eh, dejen ustedes los programas, ¿no? Si nosotros no nos sentimos, digamos, como no plenos emocionalmente, pero sí en un estado como de, pues, tranquilidad, confianza, etcétera, pues a veces sí eso nos frena un montón para poder terminar las cosas, ¿no? Entonces creo que eso sería también una de las cosas que me diría a mí yo estudiante. Y pues, ¿qué otra cosa me diría? Que disfrute el proceso, porque sí está chido, o sea, ya cuando ves tu tesis al final y te pones a analizar todo lo que aprendiste, a las personas que conociste, ya ves así impreso tu escrito y todo, haces tus dedicatorias y así. La neta es que está muy padre, entonces creo que sí, algo que me dirías, disfruta el proceso, yo sé que te agobia muchísimo, pero disfrútalo, porque no se va a volver a repetir nunca, o sea, es como, sí, o sea, es una etapa que no vas a volver a pasar, tal vez si haces el posgrado y lo que tú quieras, pero realmente la tesis de licenciatura es como la primera vez en la que tú haces algo solito, bueno, solito entre comillas porque tienes a tu comité, a tus tutores, pero como profesionista, ¿no? Es el inicio de tu carrera. Entonces, creo que sí diría como disfrútalo y pues sí, eso sería todo. ¿Alguien le gustaría agregar algo? Pues que se la crean, nada más eso, créansela. Y que sí, o sea, sí, son un panel de biólogos que se crean biólogos. Es muy difícil creerse eso. Y ya. Sí, creo que sí. En este punto creo que ya podrían, digo, el título pues al final es un trámite, ¿no? Es un papel. Pero ustedes en ese momento en el que ya estén haciendo su tesis, se puede decir que ya son profesionistas, ya pasaron toda la formación que tenían que pasar y ya al momento de estar con la tesis en la mano, ya son profesionistas, o sea, crean que son profesionistas y ya dejaron atrás esa etapa de estudiantes. Gracias. Pues con lo que acabamos de escuchar, no cabe duda que mirar atrás es frecuentemente descubrir que la tesis no solo fue un requisito, sino que es un proceso de crecimiento. Un espacio donde se fortalecieron habilidades, se descubrieron intereses profesionales y se formaron relaciones humanas y académicas importantes. Pues con eso terminamos nuestras 3 series de preguntas y ahora pues queremos abrir las preguntas al público. Si tienen alguna pregunta hacia los panelistas, enfocándonos siempre a esta parte de cómo iniciar, cómo enfrentar o cómo disfrutar el momento o el proceso de la tesis. Entonces, si alguien de ustedes quiere participar, tiene... Bueno, habían mencionado lo de, por ejemplo, el dinero. Entonces yo quería saber qué sucede cuando en tu caso no se obtuvo nada, pero ya se gastó el dinero. En ese caso, ¿qué se hace? Pues llorar al principio, pero pues yo creo que mucho que hay que tomar en cuenta también a la hora de salir a campo o ir a recolectar datos es de que sí, uno va por un objetivo, ¿no? Tu bicho, tu especie o no sé, una muestra de suelo, lo que sea. Pero, pues si ya se hizo el viaje, pues puedes sacar más datos, ¿no? O sea, aprovechar al máximo la salida, yo creo que es lo que a la hora de sopesar lo que no conseguiste a lo que sí conseguiste, a lo mejor sí no conseguí mi objetivo de agarrar a esta especie, pero ¿qué crees? Me traje de otros muchos datos, ¿no? Yo que trabajo con redes de niebla, bueno, pues me cayeron otras especies. Ah, perfecto, y también les tomé las medidas y ya vi más o menos qué especies hay por ahí. O sea, siempre intentar traer la mayor cantidad de información posible para que, si en dado caso no llegó la información que tú querías, bueno, al menos sí te vas con algo más, ¿no? Para que no sea un viaje en vano. O sea, si regresas sin nada, definitivamente sí fue un viaje en vano, pero justo para evitar eso, pues hay que aprovechar al máximo. Que no me toca hacer un muestreo observacional, bueno, pues igual y un día, 2 días de los que ahí hago, me tomo el tiempo o investigo otras cosas, ¿no? Ya que estoy ahí, aprovechar al máximo la salida. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una pregunta para los tres, un poco más enfocado como a lo emocional que se pasa durante este proceso de crear la tesis. Este,
En cuanto entran, bueno, supongo que desde el comienzo ya es como un proceso de frustración un poco, de no saber qué está pasando, pero al mismo tiempo como tener un indicio, pero no. Entonces, ¿qué herramientas utilizaron ustedes o qué herramientas encontraron? ¿De qué se auxiliaron para poder sobrepasar todo este proceso psicológicamente? ¿No tienes herramientas? No, nunca lo había pensado. Creo que, híjole, para mí fue complicado aceptar que necesitaba ese apoyo. O sea, como que siento que no solo en mi contexto, sino en general, a lo mejor no estaba, bueno, yo creo que ya ahorita es más normalizado, ¿no? El decir, ah, bueno, voy a pedir ayuda, etcétera. Pero siempre da como cosita, ¿no? El decir, híjole, como que hasta es incómodo, ¿no? El de a quién le voy a contar mis cosas, a quién le voy a decir que me siento de esta forma y así. Entonces creo que, bueno, en la licenciatura lo que hice fue justo tener un círculo de apoyo, ¿no? O sea, como a lo mejor a mis hermanas, que tengo hermanas, a mis amigos y les contaba como ciertas cosas que pues de repente estaba sintiendo. Y ya ahorita en el proceso de maestría, pues ya tomé la decisión de ir con una psicóloga, ¿no? Entonces esa ha sido la forma en la que he estado llevando este tema y justo para tratar un poco esto del síndrome del impostor y ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces me ha servido mucho ir a terapia y el nombrar y compartir lo que estoy sintiendo porque sí no es fácil, no es cómodo, y también a veces, pues digo, no es tan fácil conseguir o pagar una terapia, ¿no? Entonces, afortunadamente aquí en la universidad hay herramientas para llevar a cabo pues estos como procesos. Digo, bueno, en la CUS sí tienes que pasar, o bueno, cuando yo llegué a preguntar, tienes que pasar un tiempo de espera en lo que te llegaban, te asignaban a un terapeuta, etcétera, pero sí los hay. Y también en el sector público de salud. También hay algunas clínicas, no de cuestiones ya como más de psiquiatría así, pero sí de apoyo emocional, sí hay diferentes como líneas y programas. Y es fácil encontrarlos, o sea, solamente como que buscas y hay diferentes clínicas. Hay una herramienta que a mí me funcionó mucho, que es un perfil de Instagram que se llama Morritas Hacen su tesis. La verdad es que es un perfil que me ayudó mucho en su momento, así como es, hay muchos, porque pues justo es un proceso que no pasamos solos, que no solo pasa una persona, pasan muchos, miles de personas. Creo que justo dan muchos consejos en cuestión como de cómo te puedes organizar, en cuestión de cómo te puedes organizar, principalmente de que voy a llorar al rato y ahorita le voy a seguir, a eso me refiero un poco. Y también el hablar al menos a mí me ayudó mucho a hablar con mi asesor, porque la verdad es que, pues justo, era un proceso que me daba mucho miedo. O sea, cuando yo busqué mi tema de tesis y lo empecé a hacer, me di cuenta que mucho del tema lo estaban haciendo tesis de doctorado o de maestría. Y fue algo que me impuso mucho. O sea, fue como dije, ya, no es suficiente, ya, desde ahorita ya no. Y te das cuenta que, pues, sí está pesado y sí está manchado y dices, bueno, pero eso me ayudó mucho porque, pues, al final de cuentas, él es una persona que al menos ya lo pasó, ya lo vivió y que realmente, al menos en el tema en el que estoy haciendo, ya se enfrentó a muchos desafíos que yo no. Entonces, creo que eso fue como lo más principal, como el decir, tengo miedo, te voy a decir que tengo mucho miedo y no sé cómo hacerlo. O sea, el aceptar que pues uno no sabe, muchas veces es de las cosas que más emocionalmente te pegan en el autoestima. Como decir, o sea, sí ya acabé, pero, o sea, pero no sé nada. O sientes que no sabes, ¿no? Pero una amiga muy sabia me dijo alguna vez que cuando más sabes es cuando menos sientes que sabes. Y eso me ayudó mucho porque dije, bueno, maybe sí sé, maybe sí, y maybe solo me falta aprender más y más y más y mucho más. Pero creo que esa es la principal herramienta, como el hablar las cosas, el decir lo que siento y justo acercarme a mi comité al decir así como, ¿sabes qué? No lo estoy logrando, no lo voy a lograr. Y que muchas veces ese tipo de palabras de apoyo te ayudan mucho y te brindan muchas herramientas de cuestión, por ejemplo, en mi caso, Tania es parte de mi comité y justo me ayudó mucho a acercarme como en su laboratorio, el compartir con compañeros oye, pues es que ya no puedo, ¿no? O sea, es que ya no puedo dormir, ya no puedo estar tranquilo, pues justo de que te dicen, no, pues pues vamos por un helado y me platicas cuál es el problema, ¿no? ¿Qué tienes con tu tesis? ¿Qué tienes esto? Creo que eso es lo que más me ayudó y lo que más creo que les puede ayudar. Pues yo creo que lo mismo, no, o sea, no es de que no, no es de que no tenga herramientas o no, pero es que como decía hace rato Viviana,
que es muy fácil tender a aislarse, ¿no? Porque igual muchas veces uno quisiera apoyarse con la familia, digo, salvo cada situación particular, pero pues a veces tú eres el primero, ¿no? En el linaje que está en este proceso. Y es como, ¿a quién me acerco? Si genuinamente nadie sabe por lo que estoy pasando. Y o sea, no es desde un lado de meritar o no a quien no tiene una formación académica, sino que genuinamente, pues a veces en casa no tienes a quién acercarte, ¿no? Y pues sí, yo creo que es eso, es acercarte con gente que esté viviendo más o menos lo mismo, de ser posible alguien que ya haya hecho, o sea, como que tu misma temática, como para decirle, oye, ¿tú qué hiciste cuando te atoraste aquí? Si es que te atoraste, ¿no? O cómo solucionaste tal punto. Muchas veces eso ayuda en el sentido de que pues ya puedes seguir unos pasos, ¿no? Ya hay pisadas previas a las que tú puedes seguir y pues sí, buscar tu camino, pero eso, yo creo que muy importante eso, transparencia y ser autocrítico de genuinamente no estoy entendiendo, me voy a acercar a mi asesor, porque a veces eso también te da miedo, ¿no? ¿Cómo voy a llegar y decirle que no estoy entendiendo? Ajá, sí, ¿no? No, también eso es importante, dejar las cosas claras, porque pues muchas veces, pues ahora sí que como quien dice, el que calla otorga, ¿no? Y va, bueno, pues qué alumno tan perfecto, ¿no? No me está preguntando nada, está entendiendo, ¿no? O sea, si no me pregunta es porque todo está quedando claro. Y pues muchas veces no es así, pero es el miedo a decir, no estoy entendiendo o no sé qué hacer ahora. Yo creo que es eso, el ser autocrítico y pues perderle miedo a preguntar o acercarse a alguien más. Y pues también si quieren liberar estrés, pues podrían irse con su asesor, su grupo de académico, irse al gocha. Es muy bueno. Sí, ayuda bastante también a liberar tensión. Gracias. Mi pregunta va enfocada al momento de la defensa de tesis. Creo que muchas personas le temen como que a ese momento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se prepara uno para ese momento? ¿Cómo se prepararon ustedes en caso de que ya hayan pasado por eso? ¿Y qué consejo le darían a los que nos da un poquito de nervio esa parte? Digo, no han defendido tesis, pero ya participaron en congresos. Creo que a mí bueno, a mí también el hecho de tener que afrontarme al examen fue súper retador porque yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo hablarle a mucha gente, o sea, me tiembla la voz, mal, ¿no? Entonces sí era como, pues sí, era un reto súper grande, ¿no? Entonces creo que a mí lo que me ayudó fue, pues sí, ensayar, o sea, como hacer un guión de mi presentación, como que ir ensayando con las transiciones, ponerle transiciones a la presentación también me ayudó mucho, como que la información fuera apareciendo poco a poco, pero sobre todo hacer un guión y ensayar sola, ensayar con mi familia, ensayar con gente que sí conociera el tema, con gente que no, en el laboratorio, con mi tutor, o sea, ensayar muchísimo. Porque sí puede ser tedioso, pero la verdad es que cuando ya llegas al día del examen, pues, bueno, a mí lo que me pasó es que al principio sí me bloqueé un poco, fue como, o sea, como que empecé a hablar súper rápido y ni siquiera me estaba escuchando. Y después fue como, a ver, respira. Y ya empezó a fluir como en el ensayo, ¿no? O sea, como justo ya había buscado más o menos qué palabras ocupar, etcétera. Entonces, yo sin duda creo que la mejor herramienta es ensayar. O sea, no hay más. Y sí, y las transiciones o poner en tu diapositiva como ciertas cosas que te señalen los datos importantes, ¿no? O datos que se te olvidan, ponerle ahí como una marquita que te recuerde que eso lo tienes que decir, es muy importante, porque al final tu presentación es como tu guión en el momento de estar ahí, ¿no? Digo, hay gente que puede llegar a llevar como algunas tarjetas así, digo, en mi caso no, como que no me funcionaba mucho, pero sí la presentación, el poner transiciones y como algunos iconos clave me ayudó y el ensayo. Vete para tus congresos. Eh, pues yo pienso que pues seguridad, ¿no? O sea, no es como, o sea, el de que dicen, di algo que no sepas con seguridad y te van a creer. No se trata de eso, sino que genuinamente, pues, o sea, relajarse y, bueno, pues es algo que he trabajado, ¿no? No, o sea, no es como que de la noche a la mañana me dieron un tema y toma, mañana expone esto. No, o sea, es un trabajo que yo he desarrollado, en el cual he estado trabajando. O sea, pues es un poco de seguridad y calma, en el sentido de que relájate, tú lo trabajaste, sabes de qué estás hablando y también, o sea, insisto, ¿no? Hay veces que te preguntan algo que no sabes. ¿No? Y no siempre se trata como de a ver qué me responde, ¿no? Ahorita en esta pregunta complicada, sino también, pues, evaluar eso, ¿no? Yo genuinamente no sé. Si sí tienes una idea de cómo puede ir la pregunta, bueno, pues, responderla en función a tu conocimiento o no sé, ¿no? O sea, aceptar que algo no sabes, porque, pues, al final del día eso nos pasa a todos, en cualquier punto. Y eso, o sea, seguridad, porque conoces tu tema, es algo que has trabajado
y también la humildad necesaria para saberse ignorante en ciertas cosas. ¿No? Sí. Maybe yo no lo he pasado, pero algo que me ha ayudado mucho a quitarme el miedo como de ese momento de mi vida es asistir a exámenes, o sea, ver cómo las personas lo viven también. Pues justo escuchar cómo les hacen las preguntas. Muchas veces en tu mente tú te creas mucho las ideas de que, ay, no, es que me van a decir y te lo imaginas como un ambiente muy serio. Y sí, es muy serio, la verdad. Pero de eso a que, no sé, bueno, yo en un momento cuando estaba pequeña yo me imaginaba que mi tesis era así como en un juzgado de Estados Unidos, más o menos así. Y pues nada que ver, ¿no? O sea, pues nada más eres tú con tu presentación y tu computadora y tu comité, ¿no? Así. Y tu familia, bueno, justo. Pero realmente es el justo como asistir a ellos y escuchar cómo es ese proceso, cómo lo viven también personas a tu lado. Creo que es algo que te ayuda mucho a quitarte el miedo de decir, ah, bueno, si ella lo puede, yo también puedo. Y no pasa nada. Y no te mueres después de eso. No te mueres en el momento y no te vas a morir antes tampoco. Pues puedes llorar, justo puedes llorar antes de ir, pero no es el fin del mundo. No pasa nada. Y ya. Yo sí quiero agregar algo. Bueno, sí, justo creo que es muy valioso eso de asistir a otros exámenes porque, pues, les decía al inicio, ¿no? A mí me da mucho miedo esa parte, incluso antes de hacer la tesis, ¿no? Decía, no, si me lo puedo evitar, me lo voy a evitar. Y ya cuando empecé a ir a los exámenes de mis amigos, de las personas del lab, fue como, pues sí, o sea, obviamente te preguntan cosas, ¿no? Pero el ensayar con tus compañeros, de quien sea, te prepara también en cuanto a preguntas, ¿no? O sea, como decir, ah, esto ya me lo habían preguntado tal persona, o esto, aunque era algo muy sencillo, algún concepto o algo así, ya me lo habían preguntado. Entonces, más o menos también vas preparándote en qué te podrían preguntar. Claro que podrá haber algunas preguntas que se las saquen en ese momento de cómo tú estés dando tu ponencia, pero sí sirve mucho ensayar e ir a otros exámenes. Y algo más iba a decir, pero ya se me olvidó. Ah, bueno, lo que decía Corona también es muy, muy válido, como a veces en los exámenes luego te preguntan cosas como de, ay, oye, ¿y qué hubieras hecho o qué pensarías si aquí te hubiera salido este resultado, no? Y son preguntas que en el momento sí dices como, ay, ahorita me la contesto, me la invento, pero también es justo muy válido, como dice Corona, decir, no era el objetivo de mi trabajo. O sea, lo voy a considerar, pero no era el objetivo de mi trabajo. Y está bien, ¿no? Porque al final, como, que sí, estaría padrísimo checarlo, verlo, y pues, si tienes noción de cómo hacer las cosas, lo puedes contestar. Pero si de plano te bloqueas, dices, no, no era el objetivo. Y ya. Gracias. Ahí había otra pregunta. No, hola. Yo quiero preguntarle si en algún momento en cada uno de sus casos particulares la búsqueda de un objetivo o resultado no los desanimó o los hizo cuestionarse si estaba bien o si les gustaba hacer lo que en ese momento estaban haciendo. Por ejemplo, en tu caso, el no encontrar esa ave en el campo como que al final de cuentas frustra y no es lo mismo ir a un campo y que las aves salgan por sí solas, ya ir y saber de que me tiene que salir estas fuerzas, o en cada uno de sus casos, tengo que de ley conseguir esto, o me tiene que salir algo así. Si les sucedió que en algún momento odiaron ese proceso, o por ello odiaron todo el proceso en general, y cómo hicieron como para regresarse y volver a encontrar ese gusto por lo que estaban haciendo y no sufrirle tanto. Pues yo pienso que muchas veces el hacer una tesis o una investigación es que, o sea, uno plantea la hipótesis y tiene que salir esto, y si no sale ya es el fin del mundo o no sirve, ¿no? Lo que estoy haciendo, y pues parte del pensamiento crítico o el método científico es, ok, no salió lo que salió o lo que yo esperaba, pero entonces, ¿por qué no? O sea, todo es información y a partir de todo se puede empezar a discutir, a debatir, ¿no? Entonces no hay respuestas malas, ¿no? Solo es cómo vas a interpretar lo que te está saliendo. En cuanto a resultados que preguntabas, ya en cuanto a lo práctico de ir, ¿no? A campo y no obtener lo que uno espera, no, pues, o sea, yo creo que, por ejemplo, depende mucho. En mi caso, ¿no? Que era con redes de niebla, yo vi al bicho, o sea, fue lo más frustrante tal vez, pero, o sea, como que te reconforta de alguna manera saber que sí estaba ahí, ¿no? O sea, que toda la logística detrás para ir a buscar a uno que estuviera, bueno, al menos los objetivos fueron distintos, pero sí está ahí este bicho, ¿no? Que fui a buscar, que no cayera, que no pudiera tomar lo que necesitaba tomar de él, pues es otra cosa, ¿no? Pero, pues sí, o sea, pues no desanimarnos, o sea, muchas veces no va a ser como uno quiera, ¿no? Uno planea, establece los protocolos necesarios, pero pues no significa que que va a funcionar,
o no significa que va a salir lo que tú quieras, ¿no? O sea, es parte de, pero, o sea, no pasa nada, ¿no? En el sentido de, ok, no pasó lo que quería que pasara, pero ¿qué sigue? ¿Qué cambio? ¿Qué no cambio? ¿No? Si no salió con esto, ¿por qué? ¿Qué tengo que modificar? ¿O a dónde tengo que ir a buscar? O sea, no frustrarnos por ese lado de que no está saliendo. O sea, pues siempre ver la vía, ¿no? Al final del día es eso, buscar la alternativa. Bueno, en mi caso, yo no voy a campo, este, pero bueno, al menos en mi experiencia creo que lo que más me ha frustrado, pues sí ha sido, bueno, del inicio de mi tesis, ¿no? Yo trabajo con conectividad, entonces, pues obviamente estaba trabajando con capas del presente y con capas del futuro, ¿no? Yo dije, ay, pues padrísimo, ya nada más las descargo, las reclasifico, todo va a estar a la resolución que yo quiera, todo va a estar súper bien, ¿no? Y pues no, o sea, esa fue la primera cosa que no me salió y era lo más básico, ¿no? Era como, bueno, solamente descargas las capas y ya, ¿no? Y haces, y homologas la clasificación de tu raster, ¿no? Y pues no, o sea, yo cuando lo intenté hacer era de verdad un dolor de cabeza porque pues al final era información hecha de diferentes maneras, que no la podíamos comparar, pero cómo le podíamos hacer. Y al final también fue soltar mucho esa parte de decir, no se puede, o sea, ya le busqué la forma y no la encuentro, ¿no? Tengo que cambiar de plan. Entonces, creo que el hecho de decir, esto es lo que puedo hacer con los insumos que tengo, pero sí, o sea, después de que lo intentaste, obviamente, creo que es lo más sano, o sea, decir como, ya le busqué, ya lo intenté, ya pregunté, ya todo. Ni modo, o sea, no se pudo. Me hubiera encantado, sí, pero no se puede, ¿no? Por ejemplo, también otra de las cosas, hice una revisión de cuánto se podían mover un chorro de aves y mamíferos, ¿no? Y no hay información de cuánto se pueden mover los bichos, ¿no? Entonces era como de mis 800 especies que tenía inicialmente, bueno, no como 600, me quedé como con 100. Y era como de, y revisar una por una, de a ver si hay un paper que me diga cuánto se mueve este ratón, ¿no? Y un ratón o un murciélago, lo que sea, ¿no? Entonces sí es como decir, bueno, tengo esta información, ¿qué puedo hacer con esto? Al menos en mi caso que no voy a campo. Y pues cómo regresar a eso es simplemente decir como, bueno, pues ya, es lo que hay, no pude hacer más, lo intenté, me esforcé, pero ya, ahí no me voy a clavar porque también a veces eso, pues sí, te puede frenar totalmente en tus avances, ¿no? Y es un bloqueo, pero uno tiene que eh, soltar. Creo que, retomando lo que ambos dijeron, es tener mucho la apertura de que tu proceso como tesis, o sea, sí existe una metodología, hay muchos artículos que te la plantean de una manera, pero tener como esa apertura de que puede cambiar mucho. O sea, de que de repente tú dices así como de que, ay, no, por ejemplo, en mi caso yo dije, yo voy a hacer todo con R. Yo, así, ¿no? Y pues te das cuenta que mi VR es más complicado de lo que crees, ¿no? Entonces, justo tener la apertura como de decir, ok, bueno, no estoy pudiendo por R, pero vamos a intentarlo de otra manera. O justo yo por ejemplo, en mi League 7 yo dije, pues sí, claro, lo voy a hacer con R, todo, y pues mi League 7 fue un League 7 fallido, completamente fallido. Y justo es el abrir la discusión y decir, no, pues es que no se pudo por esto, vamos a intentarlo ahora en el League 8. Ah, no, pues es que ahora sí, y se puede cambiar la metodología. Y al momento de ya hacer la tesis es, ok, ya me equivoqué en esta situación, ya me equivoqué acá, ya me equivoqué acá. Ok, no me voy a frustrar, no voy a decir, ya, este tema no me gusta, porque al menos personalmente a mí me encanta mi tema, me encanta el bicho, el mamífero que estoy trabajando. Entonces no me lo puedo permitir a mí misma, la verdad, como el dejar de estudiarlo. Entonces, pues creo que es ese como el tener mucho como la apertura de que sí tus objetivos sí los planteas en un inicio, pero también el que no necesariamente se tienen que lograr como tú los planteaste, que se pueden lograr de una manera un poco diferente, pero al final lograrlos. Y así. Bueno, yo creo que ahí la última que yo agregaría es, si no obtienes el resultado que vas planteado en tu hipótesis y lo que sea, no importa, eso también es un resultado, ¿no? O sea, las hipótesis se aceptan o no. Y si no, pues está bien. O sea, ya comprobaste que así no, que pues sí que no se acepta y ya, está ok, ¿no? Creo que uno siempre está pensando que todo tiene que ser súper positivo y que te tiene que salir exactamente, pero pues no siempre va a ser así. Y también es un resultado, es conocimiento que se comparte y está bien. Sí, igual agregando un poco, yo creo que dividir también lo que vas a hacer. O sea, supongamos que para llegar a tu resultado tiene que haber 3 procedimientos o 3 métodos de por medio, ¿no? No hacer todo de punta cola, ¿no? Esperando o pensando que así optimizo, ¿no? O sea, si en una semana todo queda, pues yo en esa semana lo hago y ni siquiera me paro a detenerme a ver qué está pasando. Yo creo que una cosa importante que tenemos que hacer es dividirlo
para que de esta manera, ahora sí que ya pasó el primer filtro, entonces ya puedo seguir al siguiente. Porque si hago todo y algo falla, no sabes en qué parte falló, ¿no? O sea, el dividirlo e ir poco a poco asegurándote que todo lo detrás de ese punto, de ese checkpoint, por así decirlo, ya está bien hecho, te ayuda. Porque si para este punto yo sé o estoy plenamente consciente de que ya todo está bien, entonces aquí no es el problema. El problema es en los pasos consecutivos. Pero si yo todo lo hice de un jalón desde el punto A al punto B y nunca me detuve, no me puedo parar a hacer ese ejercicio de dónde lo hice mal o dónde pude haber metido el error, ¿no? Por ejemplo, en analogías con los scripts de R, a veces uno los corre y enter, 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 enter y ni siquiera sabes dónde falló, ¿no? Y es bueno igual eso, partirlo para que hagas un checkpoint. Ah, ya está todo bien a partir de acá. Ok, perfecto, le sigo a lo que sigue. Y ya si me sale un fallo, ya sé que no es de lo que acabo de hacer, porque eso ya está bien hecho. También esa podría ser una manera de verlo, ¿no? Para evitar igual estos errores locos. Yeah. ¿Alguien más que quisiera hacerle alguna pregunta a los panelistas? Pues hemos llegado al fin de este ciclo de seminarios que duró aproximadamente 6 meses. Y pues les queremos agradecer profundamente a todos nuestros ponentes por haber participado, por haber compartido sus experiencias a lo largo de este proceso, el antes, el durante y el después de haber hecho su tesis. Y pues con esto, con sus comentarios, pues nos damos cuenta que no es una carrera de obstáculos imposibles y que estos obstáculos pueden pasar, ¿no? Como todos lo mencionaron, cada uno lo vive de diferente manera, cada uno dependiendo de su entorno, pues tiene diferentes herramientas para pasar estos obstáculos. Y pues esto, como lo mencionaron también, me gustó cómo lo abarcaron es el inicio de mi profesión, ¿no? Que es esa parte de inicio que me gustó como lo dijo esta Mariana y Ana, ¿no? Que es ya empezar, ¿no? Ya soy profesionista y esa parte de crecer y esa parte de comenzar esa carrera que tanto queremos y al momento no queremos terminar, ¿no? También creo que lo tocaron, es aprender a resolver los problemas, también es aprender a equivocarse y saber que nos equivocamos y decir, vamos para adelante después de cualquiera a lo mejor error que nosotros hayamos tenido, pero creo que lo más importante es aceptar que cometimos un error y volver a empezar, ¿no? Crecer es un crecimiento. A mí que estoy del otro lado como su tutora de algunos de ustedes, pues uno sí nos damos cuenta cuando van creciendo, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto ver el inicio y cuando están defendiendo su tesis en su sala, en el aula, en su forma de que hablan, su forma en cómo ya expresan la continuidad del proyecto, la verdad es que es muy gratificante, ¿no? Y sobre todo, pues también es aportar conocimiento para nuestro país, conocimiento para el mundo. Y aunque a lo mejor muchas veces nos imaginamos que es con lo que abrimos, lo que quisiéramos hacer una tesis que quisiéramos ganar el premio Nobel, ¿no? Muchas veces son de pasos pequeños y de paso en paso podemos lograr bastante, impactar bastante en México o en el mundo, ¿no? Entonces, pues nos gustaría retirarnos diciéndoles que no están solos en el camino, es posible y es valioso. Y a quienes ya recorrieron este camino, gracias por regresar hoy a compartirlo con todos sus compañeros de la facultad. Muchas gracias.